Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva enseñanza desde la parroquia de San Justin Mártir. Hoy Jesús nos hace una pregunta a nosotros. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Así que los invito a compartir esta nueva enseñanza a través de las Sagradas Escrituras. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad de volver a ti y ser partícipes del pan de vida, de la Santa Eucaristía de este día. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante Dios Padre Todopoderoso por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron unos, dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy este evangelio nos dice claramente, allá en el versículo 15, donde Jesús nos pregunta hoy en día. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para nosotros, ¿quién es Jesús? Si realmente lo hemos llegado a conocer, hasta amarlo y ofreciéndole nuestra vida cotidiana. Pero a través del Evangelio según San Lucas 6:46, hoy nos dice que si el Señor nos pregunta a nosotros, ¿quién soy yo? Entonces, ¿por qué no hemos obedecido al Señor, a su enseñanza que Él nos ha dejado? ¿Por qué no le hemos querido creerle a Él? Por eso San Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Por eso hoy el Señor viene a nosotros y dice, Jesús se fue de la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos. A nosotros que nos consideramos
y sentimos que somos unos verdaderos discípulos porque le creemos a Él, porque le somos obedientes y porque le somos justos. Según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Hoy el mundo no conoce a Cristo, o si dice conocerlo, pero no lo ha encontrado. El mundo hoy prefiere conocer las cosas de este mundo. Y por eso hoy vemos tantas cosas que han denigrado la personalidad del ser humano. Por desconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque para muchos Jesucristo es el Dios milagroso, el Dios que me ayuda, el Dios que me protege. Pero para mí, palabras. Cuando el Señor nos dice claramente a nosotros, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces nosotros debemos de aprender a vivir como Dios nos lo ha enseñado. Como Dios quiere que seamos realmente esos hijos convertidos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos preguntan, en aquel tiempo era Cesarea de Filipo. Hoy nos preguntan a nosotros, los parroquianos de San Justin Martyr, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo de Hombre? Respondieron unos, dicen que eres Juan el Bautista, como hoy en día. Muchos enseñan de Cristo, pero que realmente no enseñan la doctrina de Cristo. Y por eso existen muchas sectas protestantes que refutan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Otros que eres Elías. Por eso nosotros hoy vemos que unos dicen, no, Jesús es simplemente un profeta y que aún siguen esperando al Salvador. O Jeremías o algunos de los profetas. Por la mala interpretación de muchos que van en contra de la doctrina de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, hoy vemos tantas sectas protestantes que han abandonado la iglesia, aunque digan que Dios les dijo que fundaran una iglesia. Ya Dios tiene su iglesia, ya la fundó y lo vamos a ir descubriendo a través de las sagradas. Pero el Señor nos pide que seamos fieles, que permanezcamos en la verdad. Sí, esa verdad que Cristo nos ha dejado. Por eso en la primera lectura de Isaías 22, 19 al 23, el Señor dice bien claro, en aquel tiempo se lo decía bien claro a los ministros, como hoy muchos han empezado a decir otras cosas, como las que hemos escuchado a través de las redes sociales, y que van en contra de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y el Señor es bien claro, aquí el que no viva en la verdad, no enseñe la verdad, dice, te destruiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Por eso es importante la fidelidad de un sacerdote católico.
pero también va para nosotros. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliaquim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Dios conoce a sus verdaderos, fieles servidores que se mantienen y que siguen enseñando la verdad. Pero aquellos que se han apartado han perdido ese protagonismo que el Señor les ha encomendado. Y por eso hoy el Señor Jesucristo dice, y para la familia de Judá, pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando Él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Por eso en el Evangelio, allá en el 18, Mateo 16, 18, le dice, o el 17, Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Pero por qué Pedro decía eso? Porque en el versículo 16 decía, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cristo está vivo. Hoy lo encontramos en la Santa Eucaristía. Y por eso Jesús le dice a Pedro, con esa certeza que tuvo Pedro, que le contestó, tú eres el Mesías. Así debemos de ser nosotros. Como los 4 evangelios lo relatan hoy, allá en Marcos 8:27, Marcos 8:27. En Marcos 8:27 en adelante dice, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. La figura de Pedro. Sí, porque Cristo había fundado su iglesia y se la encargaba a Pedro. Hoy es el Papa León XIV. Porque debe de haber una sucesión apostólica a la que Cristo ha encomendado a esa iglesia. Y también lo encontraremos en Lucas 9:20. Lucas 9:20 también dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Y sigue siendo Pedro. En quien Dios había fundado su iglesia. También nos lo relata San Juan 6:68.
En el Evangelio de San Juan 6:68, dice, Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? En el 67, versículo 67, Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Con esa firmeza, como la de San Pedro le dice a Jesús. Con esa firmeza debemos de decirle al mundo que nosotros creemos en un Cristo todopoderoso, misericordioso, a quien Dios ha querido darlo, porque nos ama, porque nos quiere. Y dice, Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona. La felicidad del hombre, cuando con esa convicción proclama quién es Jesús en su vida y da testimonio a través de su vida. Y va atrayendo más almas a Cristo. Porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es esta la misericordia de Dios, que Cristo ha fundado su iglesia. No como muchos salen hoy. Tuve una revelación y me dijo Dios que fundara una iglesia. Si Cristo ya tiene su iglesia, esos que se andan mintiendo que Dios les dijo, el diablo los ha perdido. El enemigo los ha atrapado, porque Cristo tiene la única iglesia que es la Santa Madre Iglesia Católica, porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo vivo. Y en el 18 le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. ¿Cuántos no quieren acabar con la iglesia católica? Entre sectas no se persiguen. Se pelean, pero no se persiguen. Porque si se persiguen, se les acaba el dinerito que les entra sin trabajar. Pero en la iglesia de Cristo, que es la de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 5:23, Efesios 5:23, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Cristo es la cabeza. Por eso Pedro es el sucesor de Cristo. Y en esa representación, porque Él se iba a ir, ha quedado esa sucesión apostólica a través de los papas, de los diferentes papas, hasta el día de hoy del Papa León XIV. Por eso es importante permanecer dentro de la iglesia con fidelidad. Porque allá en Efesios 3:21 dice, y a Él la gloria, a Cristo, Jesús, en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Ahí es donde el Señor nos quiere. Y ahí es donde debemos de permanecer. Pero hay aquellos hermanos que se han ido. Se están perdiendo. Ellos mismos. Porque no han querido creerle a Cristo. Prefirieron creerles a hombres. Mentirosos, mortales. Porque desde las Sagradas Escrituras dice que a Él la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Y volvemos al Evangelio, donde dice, Evangelio 16, 19, y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esas llaves también nos las describía Isaías 22, 19 al 23. Isaías 22, 22 dice, pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. El rey David tenía a su mayordomo, le había entregado las llaves para que él abriera y cuando él tuviera que cerrar, cerraba. Lo mismo pasa con nosotros hoy en el Evangelio, porque le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. No de cualquier reino terrenal, sino es el de los cielos. Ese que Cristo nos ha prometido. Ese que a través de nuestra vida cotidiana nosotros nos esforzamos por conseguirlo, pero que debemos de vivir en gracia. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa potestad que tiene hoy el Papa León XIV, que nuestro Señor Jesucristo le ha dado ese poder, que viene de Dios. Por eso en San Juan 21:15, en el Evangelio de San Juan 21:15 dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y es lo que hoy hace el Papa. Apacentar ese rebaño que Cristo ha dejado, en la cual nosotros estamos incluidos en él. Porque Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, como lo decía Efesios 5:23. Que el marido era cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí, y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar de todo. Ahí es donde Dios hoy nos pide a nosotros
que permanezcamos, que vivamos dentro de esa iglesia. Entonces seremos como Pedro, cuando le dice a nuestro Señor Jesucristo, Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es nuestro Señor Jesucristo que nos lo ha ido revelando a través de cada día que nosotros permanezcamos dentro de la iglesia, vivamos en la verdad y vivamos en santidad. Por eso, 1 Corintios 8:6 dice: pero para nosotros hay un solo Dios, no hay muchos, solo uno, el Padre. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. El Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Pero debemos de ser fieles, permanecer en la única iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros para nuestra salvación, para permanecer dentro de la iglesia. Por eso Romanos 13:33, Romanos 13:33 dice: Romanos 13, en Romanos 11:33 dice: qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, cuando la queremos conocer a través de las Escrituras. San Jerónimo, santo de la Santa Madre Iglesia Católica, decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que le fuera su consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolverse? Todo viene de Él. Por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y por eso, como decía 1 Corintios 8:6, nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos esa firmeza, ¿quién es Cristo para mí? Debemos de ser como Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que vive, que permanece, que está en nosotros, que nos ha dejado el Espíritu Santo para que vivamos en gracia, para que podamos alejarnos del pecado. Si queremos alcanzar la salvación, debemos de permanecer dentro de la Santa Madre Iglesia Católica y no tener miedo,
Porque ahí dejó las llaves a Pedro. Porque en el Evangelio de San Mateo 10:18 edifica Jesucristo su iglesia. Y porque de Él viene que el hombre lo ame y vuelva a Él. Sin miedos. Porque el diablo querrá devorarnos, acabarnos. Pero a través de la oración, de esa entrega, nosotros siempre estaremos convencidos que Jesucristo fundó su iglesia sobre Pedro. Y ahí la ha ido edificando. Y ahí nosotros seguimos edificando. A través de las Sagradas Escrituras. A través de lo que Él nos ha dejado. En especial, la Santa Eucaristía. Querido hermano, te doy ánimo para que juntos sigamos y permanezcamos hasta el final dentro de la única iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica. Y no te olvides de rezar hoy por nuestro sacerdote Sebastián y por nuestro diácono Gilberto. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y que el Señor nos guarde. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber podido compartir con mis hermanos. Bendice grandemente a quienes lo escucharán. Y que este mensaje nos ayude a crecer y a fomentar nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.